damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos, dispuestos. En esta tarde queremos exaltarte, queremos levantar tu nombre en alto, darte gloria, darte honra, reconocer quién eres tú, que tú eres el único Dios, el único Rey. Queremos levantarte un cántico de alabanza, de exaltación en esta tarde. Te alabamos, Señor, tu pueblo, nos hemos reunido para exaltar tu nombre en esta tarde. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres invencible, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Te exaltamos, Señor, en esta tarde porque no hay otro como tú. Hemos decidido en este tiempo, Señor, levantar tu nombre, darte gracias, darte gloria, darte alabanza. Hemos dispuesto nuestro corazón para hacerlo, Señor. No importa lo que hayamos terminado de hacer hace ratito, Señor, en este momento hemos dispuesto nuestro corazón. Así es que dispón tu corazón, iglesia, para exaltar a nuestro Dios.
Sale el sol, es un nuevo día. Cantaré tu canción otra vez. No importa lo que pase o lo que esté por delante. Yo cantaré hasta el anochecer. Alaba a Dios, oh mi ser, oh mi ser. Adoro tu santo nombre. Canta como nunca, oh mi ser. Adoro tu santo nombre. Grande en amor, lento para la ira. Tu nombre es grande y dulce en tu corazón. Por tu bondad yo seguiré cantando. 10,000 razones yo encontraré. Alaba a Dios, oh mi ser, oh mi ser. Adoro tu santo nombre. Canta como nunca, oh mi ser. Adoro tu santo nombre. Y en el día en que mis fuerzas fallen y mi final se acerque ya, mi alma cantará eterna alabanza. 10,000 años y para siempre. Alaba a Dios, oh mi ser, oh mi ser. Adoro tu santo nombre. Y canta como nunca, oh mi ser. Adoro tu santo nombre. Adoro tu santo nombre. Alaba a Dios, oh mi ser, oh mi ser. Adoro tu santo nombre. Canta como nunca, oh mi ser. Adoro tu santo nombre. Seguimos adorando. Adórale al que es digno, al que sostiene nuestra vida, al que nos libra, al que nos ha sacado del hoyo de la desesperación, al que nos ha perdonado, al que nos ha sanado. Alábalo. Que tu alma esté agradecida, tu espíritu pueda darle la adoración que Él se merece. Te adoramos, Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, te honramos, glorificamos, Señor, porque eres el único que
mereces la adoración. Eres nuestro Padre de amor, eres nuestra misericordia, eres nuestra paz, eres nuestro sustentador, eres el que nos sostiene con su brazo de poder, eres quien nos defiende, eres, Señor, el que va delante de nosotros, librándonos de peligro, con tu protección, Señor. A todos los que son obedientes, que se limpian, que se santifican, que dejan los ídolos para ir en obediencia, levantándose con su familia, siendo ejemplo. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Haz el bien, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, que está obediente, que está siguiendo tus preceptos, que está obedeciendo a las autoridades también, Señor. Padre, te pedimos tu protección, te pedimos que sigas siendo nuestro escudo alrededor de nosotros, el que nos sostiene, el que nos guarda, el que nos libra de enfermedad. Sigue siendo tú, Señor, nuestro refugio en este tiempo de angustia, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y seguimos orando, Señor, por la gente que está enferma de la iglesia. Te seguimos pidiendo milagros sobrenaturales sobre su vida, Señor. Te pedimos un milagro sobrenatural sobre Dan, sobre Sharon, Señor, sobre la hermana Chelly y otros enfermos que hay en la iglesia, Señor. Por Aldo, que tú los sigas restableciendo, Señor. Y a los que están pasando tiempo, Señor, en otros lados de enfermedad, en otras iglesias, te pedimos que tú los sanes, Señor, que tú los levantes, que ellos puedan descansar en ti, que tú seas su sanador, Señor. Lo pedimos, Padre, que obres tu misericordia a favor de ellos y que los sostengas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Qué bueno es estar juntos en esta tarde. Qué bueno que podemos estar reunidos dándole la gloria al Señor, ¿verdad? Y estamos muy contentos con cada uno de los que están con nosotros, de la iglesia y amigos y quizás hermanos de otras iglesias. Te pedimos que tú sigas bendiciendo, Señor, a cada uno de ellos. Gracias, Señor, por ellos. Y pues queremos dar un anuncio. Y este viernes a las 8 de la noche vamos a tener un tiempo de adoración. Así es que todos ahí listos para tener un tiempo de adoración. Los que están en la alabanza desde su casa con sus instrumentos listos. Los de artes también con sus uniformes listos para adorar al Señor, ¿verdad? En este viernes a las 8. Y si usted está listo y con gusto haciendo, ya tomando este anuncio, pues ahí váyale poniendo usted, ¿verdad? Un mensajito de que va a estar listo para este viernes a las 8 para adorar al único que merece la adoración. Así es que este viernes a las 8 tenemos una cita para alabar al Señor y seguimos con las mismas actividades por Facebook y cuidándonos, seamos prudentes, hermanos, sensatos. Usen cubreboca cuando van a salir, cuando van a estar con otros, aunque sean hermanos de la fe, también tenemos que cuidarnos y protegernos unos a otros. Dios les bendiga y seguimos con el estudio de la palabra. Gracias. Pues muy buenas tardes, ¿cómo están? Déjenme pongo en cuadro. Pues seguimos con este emocionante estudio de Primera de Corintios. Es un estudio muy precioso y muy práctico, ¿verdad?
que yo creo que nos va a bendecir mucho, ¿verdad? Lo que estamos estudiando, lo que vamos a estar estudiando. Y pues le damos gracias a Dios por este tiempo. Los animo a seguir adelante. Este tiempo que estamos pasando ahorita es un tiempo, pues, irregular, ¿verdad? No es lo que normalmente esto que estamos haciendo ahorita de transmitir es temporal. Y entonces los animo para que busquemos a nuestro Señor con todo el corazón, ¿verdad? Y cuando pase este tiempo, podamos salir bendecidos y fortalecidos. Amén. Muy bien, que sea un tiempo. Ahorita estamos en preparación, es como una preparación, ¿verdad? No es regular el hecho de que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Tal vez podamos seguir transmitiendo a través de estas redes sociales, de estos medios, pero no hay nada como lo que Dios quiere, que estemos juntos y en armonía. Y yo creo que va a ser pronto, ¿verdad? Con el favor de Dios, como decía la pastora, con las debidas lineamientos que nos están pidiendo y que tenemos que hacer. Lo hacemos por obediencia y por sentido común también, ¿verdad? Tenemos que ser entendidos, inteligentes, sabios y prudentes. Pues vamos a la palabra del día de ahora. Nos quedamos ahí en capítulo 1, versículos 27, ¿verdad? Veíamos la semana pasada que el apóstol Pablo menciona dos grupos aquí en la carta, dos grupos predominantes de ese tiempo, ¿verdad? En la carta, y por un lado estaba el grupo de los filósofos, de los que creían en la filosofía griega, ¿verdad? Que era algo que acosaba a la iglesia, que era algo que acosaba la mente y la forma de pensar de los hermanos de Corintio, ¿verdad? Ellos creían que podían buscar a Dios o buscar un nivel de vida superior a través de la filosofía. Ellos pensaban que a través de esto ellos podían encontrar el camino y el sentido de la vida. Por otro lado, estaban los judíos, ¿verdad? Que se creían seguros y confiados que podían ser salvos por medio de las obras de la ley. Ahora, ellos tenían un pensamiento muy cerrado en cuanto a la salvación. Ellos creían que solamente ellos eran los únicos que iban a ser salvos, ¿verdad? Los demás mortales, cúchele para allá, ¿verdad? O sea, aquí no entra nadie si no es judío. Y ni uno ni otro. Pablo presenta un tercer grupo de cristianos, de personas, ¿verdad? Que somos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Ni por la filosofía del mundo, ni por la sabiduría, ¿verdad? Ni por las obras de la ley. Redimidos por la cruz de Cristo. Redimidos por el sacrificio de Jesús. Así que podemos simplificar el mensaje del apóstol Pablo, ¿verdad? De la siguiente forma: el hombre es pecador y va camino a la condenación eterna. Todos los hombres, esto es algo general, es algo universal. Y el problema o la enfermedad universal del hombre es el pecado. Es el problema de todos los seres humanos, de toda la humanidad, sean ricos, pobres, de la raza que sea, ¿verdad? Y la única medicina que Dios ha provisto para esto es la cruz de Cristo. Ya sea judío, ya sea griego, ya sea de chapaleño, ¿verdad? O islahuaqueño, el remedio y la respuesta para la sanidad y la salvación del hombre la tiene la cruz de Cristo. Dice el versículo 27, 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que sí es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Solamente
debido a la provisión de Dios es que nosotros podemos alcanzar la salvación. Y esa provisión fue la cruz de Cristo, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo ahí, versículo 30 y 31, y ya procedemos a seguir comentando. Esto no los alcanzamos la semana pasada. Dice, mas por Él, o sea, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Pablo pone en primer lugar, ¿verdad?, la sabiduría. Ahora, quiero que veamos algo interesante. Hay una diferencia interesante entre la sabiduría o la inteligencia humana y la sabiduría divina. En el mundo secular, fuera de Dios, una persona que saca, por ejemplo, 10 en todos sus exámenes, incluso que exenta, ¿verdad?, ni siquiera presenta los exámenes debido al nivel intelectual que tiene, es tomada como una persona inteligente, ¿verdad? Ahora, cuando una persona inteligente usa ese conocimiento en su propio provecho o en el de alguien más, es llamado sabio. Vamos poniendo un ejemplo, el gordito de Telmex, ¿verdad? Este señor es inteligente, es muy inteligente. Dicen que hasta dormido hace dinero este señor, ¿verdad? ¿Ok? Y debido a lo para el mundo, una persona así es inteligente y es sabio. Todos quisieran ser como él, ¿verdad? O una persona, un político que encumbrado, ¿verdad? O un artista, una persona que se vuelve famosa porque descubre su talento, pues es considerada para el mundo como una persona inteligente y también sabia, ¿verdad? Pero para Dios no es lo mismo. Vamos a empezar a leer algunos pasajes. Le voy a pedir que me ayuden con Job 28, 28. Nos explica muy bien la diferencia entre uno y otro. A ver, pastor, a ver si me ayudas. Job 28, 28. ¿Qué dice, por favor? Y dijo el hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Dice que el temor de Dios, ¿qué es? La sabiduría. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Es bien diferente, ¿verdad? Una persona en el mundo puede ser muy inteligente, pero ser una persona inmoral. Pero el mundo lo sigue admirando, ¿verdad? Pero para Dios no vale la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque Dios asocia la sabiduría, la inteligencia, con el temor y la obediencia a Él. Fíjese lo que dice Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Dios. Cuando una persona tiene temor a Dios, ¿verdad?, empieza a caminar en sabiduría. Se aparta del mal por la sabiduría que Dios le ha puesto en su corazón. Dice, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Ahora, Dios manda en su palabra que nosotros debemos conocer y debemos poner por obra sus mandamientos. ¿Por qué? Para que seamos sabios y seamos inteligentes. Le voy a pedir, por favor, que busque Deuteronomio 4, 6. Dice la Biblia, guárdenlos, habla de los mandamientos, guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Qué es? Sabiduría e inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo y sabio entendido
nación grande es esta. Eso es lo que nos diferencia de los que no conocen a Dios. Eso es lo que nos diferencia, el conocer a Dios, el conocer su palabra y el vivir en el temor a Dios. Ahora, volviendo al tema de la sabiduría en la Biblia, ¿verdad? Leímos en el pasaje, volvamos a Corintios, a Primera de Corintios 1:30, dice, mas por Él, por Jesús, están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Déjenle explico algo. Miren, en el Antiguo Testamento la sabiduría se muestra como un don de parte de Dios, ¿verdad? Salomón le pidió sabiduría a Dios. Proverbios dice, busca la sabiduría como si fuera un don de parte de Dios hacia el hombre. Ahora, en el Nuevo Testamento, la sabiduría es una persona. La sabiduría es Cristo. Vean lo que dice, versículo 24, del 1:24 de 1 Corintios. Dice, mas para los llamados, o sea, nosotros, así judíos como griegos, Cristo, ¿qué es? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu a nosotros nos da estas 4 cosas. Nos da sabiduría, nos justifica, nos santifica y nos redime al tener la salvación. Ahora, la Biblia nos dice en Colosenses 2:3, Colosenses 2:3, dice, bueno, desde el 2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas. Vamos a alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué? Todos, fíjese, todos, no dice muchos ni algunos, no, dice todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces nosotros ahora tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros y podemos poseer las riquezas de Cristo. Déjenle pongo un ejemplo muy padre. Imagínense una jovencita que digo, es sumamente pobre, es de escasos recursos, ¿verdad? Y ha vivido toda su vida con una condición económica muy escasa. Conoce a un multimillonario y se casa con él, ¿verdad? En el momento de la boda, en el momento que firman el documento, en el momento que reciben la bendición, ella se vuelve multimillonaria porque su marido es multimillonario. En el momento que nosotros recibimos a Cristo, nosotros nos convertimos en personas sabias. ¿Por qué? ¿Porque somos muy listos? No, porque poseemos el espíritu de sabiduría de Cristo. Tenemos que explotar ese, por así decirlo, tenemos que utilizar esa sabiduría. Nosotros nos convertimos en justos delante de Dios. Hemos sido justificados. Fíjese, la justificación tiene que ver con nuestro pasado. La santificación, nos convertimos en santos en el momento que Dios nos alcanza. En ese momento somos santos para Dios, es referente al presente. Y redimidos
por lo que viene más adelante. Romanos 8:23, a ver si me ayudan a buscar Romanos 8:23, por favor. Dice aquí, ¿verdad?, que Cristo en nosotros nos ha hecho, ¿alguien busca Romanos 8:23? ¿Lo tiene? Dice, Cristo en nosotros nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Habla de la redención de nuestro cuerpo que va a ser en el futuro. ¿Qué dice Romanos 8:23? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Ok, entonces nosotros en Él, dice la palabra, estamos completos. En Cristo tenemos todo lo que nos hace falta. Como nuevas criaturas en Cristo, nosotros ya poseemos las riquezas de Cristo. Haga de cuenta que nos casamos con Cristo, como la joven que dijimos, ¿verdad? Se casó con un hombre muy rico y toda la riqueza de él ahora le pertenece a ella. Toda la riqueza de Dios ahora nos pertenece a nosotros. Es por eso que debe de haber un cambio de forma de pensar. Pensamos en esta joven, ¿verdad?, que se casa. Ella creció con muchas limitaciones, vivió con muchas limitaciones, pero ahora resulta que tiene dinero hasta para hacer avioncitos, ¿verdad? Y puede comprar lo que se le ocurra. Necesita un cambio de mente. Nosotros necesitamos un cambio de mente. Ya no podemos pensar como pensábamos antes, cuando no éramos sabios, cuando no éramos justos, cuando no éramos redimidos, ¿verdad? Ahora tenemos que pensar diferente. Por eso tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, para pensar como lo que ahora somos en Cristo, nuevas criaturas. Versículo 31, para que como está escrito, estoy en 1 Corintios 1, es el último versículo, dice, para que como está escrito, el que se gloría, o el que se siente acá, ¿verdad?, muy, muy grande, dice, gloríese en realidad en el Señor. No, nosotros no tenemos ningún mérito. El mérito es de Él. Él fue el que nos dio la sabiduría. Él fue el que nos hizo justos, nos hizo santos y nos redimió, ¿verdad? Entonces, Pablo es lo que le está diciendo a los corintios. Ustedes ahora poseen la sabiduría de Dios. Ustedes ahora son diferentes a la gente del mundo. Y de eso se trata lo que estamos viendo ahora en el estudio de Corintios, ¿verdad? Pablo les está diciendo, cambien su manera de pensar. No piensen como los del mundo. Y de hecho se los dice más adelante en muchas formas, ¿verdad? Comenzamos el capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros, con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí comienza el versículo 1 diciendo Pablo que cuando había ido Pablo, en un inicio, ¿verdad?, dice que no fue con la excelencia de palabras o de sabiduría. Es interesante, lo vimos en Hechos, ¿verdad?, en el estudio de Hechos, capítulo 18, cuando Pablo llega a Corinto, conoce a una, ¿verdad?, y ellos reciben a Cristo y se vuelven sus compañeros de milicia, a Aquila y a Priscila. Era un matrimonio y compartían con Pablo
el oficio de hacer tiendas. Eso está en Hechos 18. Y dice la Biblia que Pablo, por un espacio, lo dice más adelante, ¿verdad?, de año y medio, estuvo predicando en Corinto. Entonces Pablo comenzó de una forma muy sencilla ahí. Él comenzó trabajando por su cuenta para no ser gravoso, porque él obviamente sacaba su propio, como andaba, pues él era, no se sabe si era viudo, ¿verdad? Pero él andaba solo, bueno, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero él no le fue gravoso a la iglesia. Entonces Pablo trabajaba y sacaba sus propios recursos. Y dice acá, ¿verdad? Fui en una forma muy sencilla. Ahora, el Cristo crucificado era el centro del ministerio del apóstol Pablo. Pablo sabía perfectamente cómo era la mentalidad de los corintios, cuál era la forma de pensar de ellos, ¿verdad? Cómo ellos se movían. Los griegos alababan la filosofía, ya lo vimos, ¿verdad? Las clases pasadas. Los griegos alababan la oratoria. A ellos un buen orador los embelezaba, ¿verdad? Ellos adoraban la belleza física porque eran muy atletas. De hecho, ahí fue donde se empezaron las olimpiadas, ¿verdad? Y ellos eran amantes del ejercicio, eran muy vanos, era un espíritu muy vano, ¿verdad? Pero Pablo dice, cuando yo fui con ustedes, no fui con la excelencia de palabras o de sabiduría, no fui con un espíritu altivo. O sea, no fui a conquistarlos a ustedes con un rollo filosófico, ni con un rollo intelectual, que Pablo lo podía hacer muy bien, porque era muy preparado, lo hemos dicho, ¿verdad? Era un hombre muy preparado, muy estudiado, tenía mucha capacidad, ¿verdad? Había tenido maestros, rabinos muy reconocidos. O sea, como dicen por ahí, tenía pedigrí el Pablo, ¿no? O sea, era un hombre muy culto. Pero agarró todo eso y lo hizo a un lado. Y fue con el Espíritu de Cristo. Dice, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Cristo y este crucificado. O sea, en otras palabras, él fue con la dependencia del Espíritu Santo. No fue pensando, ¿verdad? Los voy a impresionar, porque el querer usar palabras de sabiduría o este rollo filosófico sería ir en la carne. Ahora, había un problema, que si Pablo hubiera ido con la sabiduría de la carne o la sabiduría de la intelectualidad, no hubiera tocado el espíritu de los corintios, hubiera tocado sus emociones, ¿verdad? Porque nosotros podemos tratar de ganar a la gente echando un rollo filosófico o tocando el alma de la gente, ¿verdad? Es como cuando vemos a un artista que toca un instrumento o que canta, tiene una voz maravillosa, ¿verdad? La gente va y se embeleza con lo que está haciendo el artista, pero toda la atención se centra en la persona que están viendo, que está dando el espectáculo. En este caso, Pablo no fue para que la atención se centrara en él, sino para que la atención de los corintios se centrara en Dios, ¿verdad? Fíjese, ellos estaban esperando eso. Ahora fíjese, algo interesante e importante que nosotros tenemos que ver, era como cuando una iglesia tiene métodos carnales para ganar gente, cuando una iglesia usa métodos del mundo, ¿verdad? Que su estrategia, por así decirlo, para que la gente vaya, consiste en su iluminación, consiste en su equipo de sonido, en su equipo de alabanza, que no estoy diciendo que no está bien, no, pero que se centra en eso,
¿verdad? Vamos a usar métodos carnales que el mundo usa para que la gente atraiga. Ahora, algo tremendo sucede. Una iglesia carnal atrae gente carnal. El problema es que si atraemos gente carnal, tenemos que mantenerla con un espíritu carnal. ¿Sí me explico? Tenemos que seguirle dando a la gente lo que le agrada, lo que lo embeleza, ¿verdad? Pero eso no es lo que Pablo exactamente es lo que está diciendo. Dice, versículo 3, dice, cuando estuve con ustedes, estuve con debilidad y mucho temor y temblor. Algunos dicen que fue debido a que estuvo enfermo el apóstol Pablo, estuvo con los corintios. Fíjese la forma de Dios. Qué sabio es Dios. Pablo estuvo pasando un tiempo de enfermedad física y el apóstol Pablo oraba por enfermos porque tenía don de sanidad y los enfermos sanaban. Sin embargo, Dios quiso que él estuviera ahí con debilidad, pero dependiente del Espíritu. Hace mucho una pareja de cantantes cristianos, escuché que ellos decían, nosotros hemos estado cantando en lugares, dice, y hemos estado afinados y bien preparados técnicamente, pero no pasa nada. La gente no es tocada. Y hemos estado en lugares donde hemos estado orando, ayunando, hemos estado preparándonos en el Espíritu, y no vamos en buenas condiciones técnicas, tenemos problemas de salud, de la garganta, pero cuando hemos ministrado al Espíritu de Dios, cosas tremendas han sucedido. Tenemos que depender del Espíritu, ¿verdad? Y dice el versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, intelectuales, que lleguen y capturen la emoción de la persona. Dice la sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Necesitamos eso nosotros. ¿Cuánto falta nos hace eso, verdad? Que antes de poder pararnos delante de Dios, de ministrar, de compartir algo, nosotros tengamos un tiempo con Dios en donde el Señor nos ministra a nosotros, nos haga depender de Él, y para que nosotros podamos ministrar a otros. Lo estamos viendo en la meditación, ¿verdad? Como cuando Jacob recibió la orden de Dios de ir a Betel, regresarse a Betel y hacer un altar allá. Luego va y él habla con su gente, los insta, ¿verdad?, para que quiten los ídolos que tienen guardados, que todo lo que está escondido lo saquen a la luz. La gente le hace caso. La gente responde al llamado, ¿verdad?, que él las hace. ¿Por qué? Porque él primero recibió esa convicción. Versículo 5 dice, para que vuestra fe, y aquí está bien poderoso lo que dice Pablo, versículo 5, para que nuestra fe o su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Cuando tú ministras a una persona, cuando una persona depende del poder de Dios, ¿sabe qué lo hace del camino de Dios? ¿Qué lo va a hacer a un lado? Absolutamente nada. Ninguna pandemia lo va a hacer a un lado. Ninguna pandemia va a apagar su fe. Ninguna tribulación, ningún rumor, ningún temor va a estar firme. ¿Por qué? Porque su fe está fundada en el poder de Dios. Quiere el Señor que así seamos nosotros, ¿verdad? Versículo 6, ya para terminar, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria.
Dice Pablo, ¿verdad? Es como si les estuviera diciendo a los corintios: ¿ustedes creen que tienen mucha sabiduría por la filosofía que tienen? Pero déjenme decirle algo, mis amados hermanos corintios. En realidad siguen siendo unos niños intelectuales. Siguen siendo unos niños espirituales. Déjeme decirle que hay una sabiduría, estoy parafraseando el versículo 6, ¿verdad? Déjeme decirle que hay una sabiduría más elevada que la sabiduría del mundo, y es la sabiduría de Dios. ¿Y sabe quién es la sabiduría de Dios? Cristo, ya lo dijimos, ¿verdad? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esa palabra misterio significa algo que ha sido o se ha mantenido oculto y necesita ser revelado. Dice que esta sabiduría de Dios en misterio, o sea, es una sabiduría oculta. Y esa sabiduría oculta es Cristo, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es como si Dios hubiera en la eternidad pasada determinó nuestro destino eterno. Dios tiene todo planeado, amados. Dios planeó, ¿verdad?, que esa sabiduría escondida, esa sabiduría del reino, que la gente del mundo no lo va a conocer, solamente los escogidos de Dios van a poder revelar, van a poder entender todos los misterios que están escondidos en Cristo, ¿verdad? Como lo dice Colosenses 2:13, donde en Cristo están escondidos todos los misterios de la sabiduría y el conocimiento. Y esa sabiduría nosotros la tenemos en el corazón, en el espíritu y en la persona de Cristo, ¿verdad? Dice ahí, 8, a lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y aquí hace referencia, algunos piensan que es a personas de alto rango, humanamente hablando, pero sobre todo hablando de los principados y las potestades espirituales. Porque dice aquí que si ellos, que no tenían entendimiento de este misterio oculto, de estas revelaciones de parte de Dios, estaban cegados, dice, si ellos hubieran tenido esa revelación, nunca hubieran crucificado al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban cavando su propia derrota. Porque cuando Cristo resucitó, dice la palabra, que Él despojó a los principados y a las potestades y públicamente los exhibió, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amados, tenemos un Señor, un Salvador, que es nuestra sabiduría, que tiene todo el poder y toda la autoridad. Y en esta hora, ¿por qué no le decimos, Señor, gracias? Porque siendo personas viles, siendo personas de lo más bajo, Señor, de lo menospreciado, de ahí nos tomaste. Y ahora en Cristo nosotros somos sabios. Ahora en Cristo nosotros ahora somos justos. Ahora somos entendidos. Ahora somos escogidos de Dios. Gracias, Padre. Bendice cada persona que está viendo esta transmisión, Señor, que podamos entender estas revelaciones, Padre. Gracias por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga y le guarde de todo mal. Bye bye. Nos vemos al ratito.